El próximo lunes se presentará en la ciudad de Río Cuarto el libro del que hemos hecho referencia en otra oportunidad, Una vacuna contra la decadencia. Lo hemos dialogado hace un par de semanas con el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano. Es una mirada que apunta fundamentalmente al rol del Estado en medio de esta situación tan crítica, tan severa desde lo social, económico y cultural que vive la Argentina. La obra fue realizada junto a Jorge Colina y también el economista Carlos Segiaro, con quienes estamos en línea. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, bueno, ¿puede existir una vacuna contra la decadencia o es un título presuntuoso el del libro? En realidad remite a que fue escrito en un momento determinado en medio de la pandemia, ¿no? Fue escrito en ese contexto y en ese contexto los tres intercambiamos vía Zoom, porque tampoco nos podíamos reunir, los elementos que están contenidos en el libro. En realidad lo que hay que decir al respecto es que puede sonar presuntuoso en términos, en realidad, de que los problemas de la Argentina son muy complejos. Y por supuesto que los problemas de la Argentina, que hace una década ya tiene una economía estancada, no solo remiten a los problemas del funcionamiento del Estado, tienen una complejidad mucho mayor. Y en la introducción mismo planteamos eso, en el sentido al decir que el desarrollo está vinculado a una compleja trama donde hay factores económicos, factores políticos institucionales, factores culturales, y que esas tres dimensiones interactúan para explicar lo que pasa en una economía, lo que pasa en una sociedad. Ahora, el tema es que nosotros tres tenemos una experiencia profesional durante muchos años vinculada al funcionamiento del sector público, y en ese punto queríamos hacer un aporte en términos de lo que nosotros consideramos hay que debatir en torno a los problemas de la eficiencia del Estado. Porque vos mencionabas al comienzo el rol. En realidad, nosotros queremos hacer un planteo previo al rol del Estado, porque alguien puede ser de derecha, otros de izquierda, y discutir si hay que tener un Estado más grande, un Estado más chico, cuáles tienen que ser sus funciones. Lo que nosotros queremos plantear ahí es algo previo, y es que un Estado ineficiente no le sirve a nadie, ni por derecha ni por izquierda, y en realidad que hay que discutir antes de debatir el rol del Estado y antes de debatir cuáles son sus funciones o su rol en el desarrollo, y discutir si tiene que ser más grande o más chico, discutamos cómo lo hacemos eficiente. Y en realidad hay un proceso muy complejo a lo largo de décadas que ha generado un nivel de ineficiencia muy grande en el Estado en los tres niveles, a nivel de nación, provincia y municipio, de temas que en general no se discuten, porque la política en realidad no toca básicamente los temas que a nuestro juicio son centrales en términos del debate de la eficiencia del Estado, y por eso nosotros decimos hay que instalar estos temas para discutir esto, porque si no discutimos en serio la eficiencia del Estado en sus tres niveles, difícilmente el Estado, por derecha o por izquierda, puede ser una herramienta de transformación de la realidad. Carlos, Este Estado no le sirve a nadie. Un Estado más chico, un Estado que se reduce en sus capacidades de acción, ¿puede ser eficiente en virtud de la magnitud de los problemas que tiene hoy la Argentina? ¿O se necesita, además de eficiencia, más Estado? Bueno, ese es un debate en el cual el libro no entra, porque los tres autores en realidad tenemos visiones distintas desde el punto de vista ideológico con respecto al rol del Estado. Yo creo que tiene que haber un Estado más interventor sobre la economía, creo que tiene que tener un rol más dinámico, pero si le preguntás a Osvaldo Giordano o a Jorge Colina, van a pensar otra cosa. En realidad, el libro toca temas transversales. Nosotros decimos la decisión de si el Estado tiene que ser más grande o más chico es una decisión de la sociedad a través del voto. Pero nosotros decimos hay un tema transversal a todo esto. Por derecha o por izquierda, el Estado ineficiente no sirve. Ni a un gobierno de derecha, ni a un gobierno de izquierda. Y si uno dice más grande o más chico, sí, ineficiente e ineficiente. Y nosotros decimos esto es lo que hay que debatir. Y el libro en ese punto, la verdad es que lo planteamos así, es políticamente incorrecto, desde la primera página hasta la última. ¿Por qué? Porque toca todas cosas que en general los políticos no quieren tocar, para no poner el dedo en el ventilador. Entonces, desde la política se dicen muchas cosas sobre el rol del Estado, la ineficiencia del Estado, pero todas las cosas que se dicen son superficiales. Nadie quiere tocar los problemas centrales, porque cualquier político considera que tocar esos temas o mencionarlos solamente
lo puede perjudicar políticamente. Y entonces pasan los gobiernos de derecha y de izquierda y nadie discute en profundidad lo que hay que debatir en torno al funcionamiento del Estado en sus 3 niveles. Y mientras no discutamos esas cosas, tomemos después las decisiones que sean, mientras no las discutamos, en realidad no vamos a poder resolver un montón de cosas en el funcionamiento del conjunto de la economía argentina, porque nosotros hacemos un diagnóstico de la situación en todos esos niveles y después tenemos propuestas. Y la verdad es que las propuestas, alguien podría decir, no coincido con tu propuesta. Y no me preocupa demasiado que alguien no coincida con las propuestas que están ahí. Pero lo que sí queremos conseguir es que alguien que lea ese libro diga, esto no lo escuché nunca, esto no lo escuché nunca, esto no lo escuché nunca. Y me doy cuenta que es importante. Después cada quien pensará cómo se resuelve eso y será un largo debate. Pero nosotros queremos hacer un llamado en términos tal vez muy ambicioso, en términos de la sociedad, una interpelación para decir, si no discutimos estas cosas, difícilmente salgamos adelante. Ahora, Carlos, permítame reflexionar sobre este concepto y consultarle. Si el problema está en el Estado, la solución, uno presume, también está en el Estado. Y aquí aparece una discusión que, bueno, pensaba en lo que dijo la propia vicepresidenta y expresidenta de los argentinos, Cristina Fernández, cuando señalaba que en realidad el Estado tiene muy poco poder, o el gobierno en el Estado tiene muy poco poder en relación a los poderes de facto que están en los ámbitos económicos fundamentalmente. Y pensando en la historia de la dictadura para acá, ¿no han sido los poderes económicos los que han direccionado las políticas de Estado? Por supuesto, y en realidad en ese punto, porque alguien que esté escuchando el programa dirá, este es un discurso de derecha, hablar de la eficiencia, porque pareciera que en este país hablar de eficiencia es un discurso de derecha. No puede haber algo más irracional que decir eso, digamos. Porque un Estado ineficiente es más funcional a la derecha que a la izquierda. Un Estado que no tenga capacidad de acción es funcional a los grupos de poder, a los grupos económicos. En realidad pensar que el Estado tiene que ser eficiente y solvente además, debería ser un discurso precisamente de los sectores progresistas de la izquierda. Porque si yo quiero que el Estado sea una herramienta de transformación de la realidad, si quiero que sea una herramienta de transformación, y resulta que es una herramienta ineficiente, no va a poder transformar nada, como ha ocurrido históricamente. Entonces discutir la eficiencia del Estado no es un tema de derecha ni de izquierda, pero debería ser un eje central del debate de la izquierda, y también que sea solvente. ¿Por qué? Porque si vos tenés déficit fiscal, tenés que salir a pedir plata, y le van a salir a pedir plata a los mismos grupos económicos a los que querés combatir. Es una inconsistencia absurda, digamos. Hubo hace una semana declaraciones del nuevo presidente de Chile en esa misma dirección que lo estamos diciendo acá. Es decir, dice, el Estado tiene que ser eficiente y tiene que ser solvente. Si yo quiero ser una herramienta de transformación de la realidad, ¿cómo voy a transformar la realidad con una herramienta que nos sirve? Este es el debate nuestro. Después, lo que queremos poner en este libro. En este libro no se discute ni el tamaño del Estado ni el rol del Estado. Lo que queremos poner sobre la mesa son las cosas que no se discuten en este país, en términos de cómo esta herramienta es una herramienta ineficiente en sus 3 niveles. Y eso genera, además de un gran malestar y falta de calidad en las estructuras de servicios, etcétera, etcétera, nos transforma o nos pone en un escenario donde la herramienta de transformación de la realidad no sirve. Ahora, quiero volver sobre esto. No estamos diciendo que si transformamos al Estado argentino en un Estado eficiente, nos transformamos en Suiza, ¿saben? No. Como dije hace un rato, los problemas de la Argentina son muy complejos, exceden incluso el ámbito económico, están vinculados a problemáticas políticas institucionales, a temas culturales. La problemática es muy compleja. Nosotros queremos poner eje sobre el tema del Estado, porque nuestra experiencia profesional ha estado vinculada a eso, históricamente, y queremos plantear nuestras reflexiones y nuestras críticas en esa dirección, tocando los temas que generalmente no se hablan, y como no se hablan, nunca se toman decisiones en esa dirección. Carlos, pensando en este análisis que es histórico, que es actual, que es más profundo y que piensa una Argentina más allá de la coyuntura, me cuesta desprenderme del contexto actual del país. Y pensaba sobre todo en un concepto, en la convicción. Esta semana ocurrió algo que me parece se reitera sistemáticamente en el posicionamiento del gobierno como Estado ante estos poderes de facto. Y que tiene que ver, por ejemplo, con el debate de las retenciones. Sale el presidente y dice, necesito que el Congreso me respalde en una modificación de las retenciones.
Unos minutos después sale su propio ministro de Agricultura y dice, no va a haber cambio en las retenciones ni va a haber proyecto que llegue al Congreso. Y algunos minutos después sale el ministro de Economía viendo, vamos a ver si encontramos un plan B por otro lado. ¿Qué dirección o cómo se conduce una política económica con este nivel de contradicciones, de dificultades, de falta de convicciones? Bueno, si vos no tenés un Estado solvente, sí. Si no tenés un Estado solvente, tenés debilidad. Si el Estado argentino fuera un Estado solvente, esa discusión sería casi trivial. Mirá que alguien que la tenía clara ese era Néstor Kirchner. En el sentido de decir, tiene que haber superávit fiscal, decía Kirchner. ¿Parece un discurso de derecha? No, no lo era. Él era plenamente consciente que si no tenés las cuentas equilibradas, tenés un margen de debilidad, le estás poniendo la mejilla a tus enemigos. Entonces, tener un Estado solvente es una pieza clave para tener una política consistente, porque te da más capacidad de poder. Si vos tenés déficit fiscal permanente todos los años, siempre, tenés una debilidad inmensa, y por supuesto entonces, en cualquier discusión en términos de relaciones de poder vas a salir perdiendo, porque sos débil. Este es un poco uno de los ejes centrales que contradice parte de los discursos históricamente de la izquierda. Que pareciera ser que hay que tener déficit fiscal siempre porque hay que aumentar el gasto público toda la vida. Pero se puede tener... Pero hacerlo con solvencia. Carlos, ¿se puede tener en este escenario superávit, pensar después de lo que fue el contexto, no? Porque tenemos un proceso inmensamente, ahora, tremendo desde hace 4 años, con todo lo que pasó después del endeudamiento que generó Macri, digamos. Pero a ver, la Argentina viene con déficit fiscal desde hace una década. Es decir, no empezó con Macri el déficit fiscal, empezó en el 2012. O sea, 2012 hasta acá son 10 años de déficit fiscal persistente. Y, por supuesto, también estancamiento de la economía argentina, etcétera, etcétera. La complejidad del proceso de la Argentina, nosotros usamos la palabra estancamiento, porque objetivamente, en términos técnicos, la Argentina está estancada hace una década, con consecuencias tremendas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del sistema educativo, etcétera, etcétera. Y por supuesto que si no somos capaces de reflexionar sobre eso, en términos de generar alternativas, vamos a seguir teniendo una economía argentina y una sociedad en un proceso que va a persistir. En ese contacto frecuente que usted tiene en las charlas, disertaciones, con empresarios, con productores, imagino también con dirigentes políticos, ¿es posible instaurar estos debates, salir un minuto de la urgencia y pensarnos un poco más allá de la distancia que nos lleva hacia la nariz? Es muy difícil, pero en algún momento hay que empezarlo. ¿Es un buen punto de partida el libro? Y nosotros creemos que sí, o aspiramos a que sí. Nosotros aspiramos a que sí. Aspiramos a que quien lo lea diga, esto no lo escuché nunca, esto no lo escuché nunca, esto no lo escuché nunca. Y lo que estoy escuchando acá no es una cosa trivial, sino que es un tema central que necesitamos discutir en esta sociedad. Porque nosotros queremos generar conciencia sobre eso. El libro no dice cosas que habitualmente se escuchan. Tiene argumentos y planteos que habitualmente no se escuchan y que la mayor parte de la sociedad, incluyendo los políticos, desconocen sobre la ineficiencia del Estado. Por eso decimos, si no discutimos estas cosas, nunca vamos a arrancar. Una vacuna contra la decadencia. La transformación del sector público es una necesidad transversal a las ideologías. Un Estado ineficiente e insolvente lleva a que los gobiernos se transformen en una usina de promesas y excusas. Esto forma parte de la presentación del libro Una vacuna contra la decadencia de Osvaldo Giordano, Carlos Giaro y Jorge Colina, el próximo lunes a las 6 de la tarde en el Teatrino de la Trapalanda. Una hermosa oportunidad para ponernos en debate y discutir los temas centrales de la Argentina. Carlos, sabemos que tiene una complicación horaria y que ha modificado esa agenda para atendernos, así que quiero agradecerle inmensamente. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Carlos Giaro, economista, nos ha dejado mucha tela para cortar, mucho para debatir. Vamos a intentar recuperar algunos conceptos a lo largo del programa. 10 de la mañana, 28 minutos.